Bien, vamos a invitar al pastor Chava Pardo. Nos va a hablar de carácter y liderazgo. Así es que, Chava, todos tuyos. Buenas tardes. ¿Me oigo bien? Ustedes se ven bien. ¿No se ven nerviosos? ¿No? Bueno, pues es un privilegio enorme. Es mucha la confianza que el pastor deposita en nosotros, especialmente en mí, en pararme aquí frente a ustedes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que aman, que sirven, que están pendientes de la palabra de Dios. Y bueno, es un gran reto para mí estar aquí y traer un mensaje que pueda impactar nuestra vida, la vida de todos. Tal vez yo, contrario a lo que el hermano Daniel nos dejó a la mitad, vamos a tener que invitarlo a que continúe con esto. Yo traigo un mensaje muy corto, entonces te pones abusado y te subes para continuar, porque fíjese que cada uno de los pastores iba tocando puntos y yo iba eliminando de lo que traía aquí. Entonces ya me quedan como unos 10, 15 minutos para compartir con ustedes. Pero en este breve tiempo yo quiero que nosotros reflexionemos en recordar que la palabra que nosotros enseñamos, y no solamente la que estamos enseñando hoy aquí, los pastores que han venido, sino lo que nosotros enseñamos a nuestra congregación, también tiene una aplicación en nuestra vida. También aplica para nosotros, para ti, pastor, y para tu esposa que está aquí. Yo admiro a cada uno de ustedes que vienen desde lugares distantes, como también extrañamos a muchos pastores que no pudieron venir por la razón de la contingencia, pastores que ya tenían boletos incluso comprados y que a última hora resultaron positivos. Y bueno, les mandamos un cariñoso saludo y les decimos que los extrañamos. Pero este desafío de ministerio que nos invita a revisar nuestro carácter, el carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros, y que sin pensarlo, mis hermanos, tal vez nos ha convertido en los líderes del rebaño. Yo quisiera repasar la vida de un gran líder de la iglesia primitiva y cómo su liderazgo impactó a jóvenes pastores, cómo lo que él hizo impactó a gente que quiso ser lo que él era, que quiso hacer lo que él hacía. Y que este líder, este pastor, se vio rebasado en las actividades que él hacía, de tal manera que su trabajo era levantar iglesias, pero llegó un momento en que fue rebasada la obra, y gracias a Dios que hubo gente que, más allá de que él quisiera enseñar para levantar, sino que ellos vieron lo que él hacía, ellos vieron lo que él enseñaba y vieron que había una congruencia entre estas dos actividades que los impactó tanto que quisieron hacer lo mismo, quisieron ser igual que él. Yo quisiera que leyéramos lo que Pablo, un líder, le escribe a Tito. En Tito capítulo 1 versículo 4 dice así: a Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador.
Este saludo, mis hermanos, bien podríamos atribuirlo a pastores ancianos que hoy honran este ministerio, el ministerio de casa de oración. Este saludo pudiera ser para los que estamos aquí y para los que no pudieron venir, que de la misma manera pastores que han levantado este ministerio aquí en Estados Unidos pudieran hablar y dirigirse a cada uno de nosotros así con este cariño, con ese amor que se nota en esta carta a Tito, y pudiera decir a Juan, a Pepe, a cada uno de ustedes su nombre y cómo se refiere, y dice verdadero hijo según la fe. Imagínese usted al pastor Chu y al pastor Lolo, que son los que tienen esta gran preocupación y esta gran labor, la gran responsabilidad de capacitarnos a cada uno de nosotros para el trabajo que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros, ya que ellos son nuestros líderes. Y leamos el propósito de esta carta que Pablo le escribe a Tito. Y bien, esta carta o estos motivos bien pudieran ser el propósito de esta reunión, de esta conferencia. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. No hay duda, mis hermanos, que el propósito y la encomienda de Pablo a este joven pastor es muy clara. No hay ninguna duda de cuál era la labor que debería de realizar. Dice, para que pusieras en orden lo que faltase en la iglesia de Creta. Dice, y para que establecieras ancianos en cada ciudad. Es decir, para que al mismo tiempo siguiera el crecimiento y hubiera una reproducción. Usted pudiera darse cuenta que las otras epístolas del apóstol Pablo, con excepción de la epístola a Filemón, están dirigidas a iglesias y son obviamente en la mayoría de los casos ejemplos del trabajo de un pastor o de un dirigente que aconseja, que amonesta, que disciplina al rebaño, que supervisa. Pero estas epístolas están dirigidas a la iglesia, a la estructura de la iglesia. En cambio, las epístolas pastorales están dirigidas a pastores. Estas cartas, la primera, la segunda de Timoteo y la de Tito, difieren considerablemente del contenido de las cartas a las iglesias, debido a que fueron escritas a individuos y que su carácter es predominantemente pastoral. Y el ministerio que se estaba llevando en Éfeso y en Creta por Timoteo y respectivamente, en estas cartas Pablo aconseja, advierte, exhorta, anima a sus hijos espirituales, y que ahora son sus asistentes en esas ciudades. Ellos se quedaron como los responsables. Pablo, echando mano de su abundante conocimiento de la fe y de sus experiencias en el trato con hombres e iglesias de diversos tipos, les da amonestaciones y les da direcciones que deben de hacer estos ministros jóvenes. En este caso, sus responsabilidades incluían escoger y nombrar hombres competentes en estas iglesias. Y también incluía desenmascarar y desarraigar las tendencias herejes y dirigir y disciplinar la fe y la conducta de los recién convertidos. Entonces, el tema principal de esta carta es de consejo de un supervisor de mayor edad para su joven pastor. Timoteo y Tito eran hombres jóvenes que ocupaban un lugar íntimo y cariñoso en la confianza del apóstol. Así como usted, cuando se dirige con los pastores, los líderes de este ministerio, que pues podemos tener la misma confianza que Pablo tenía o que Timoteo y Tito tenían con su pastor, con Pablo. Pablo les había asignado la responsabilidad
de dirigir a las iglesias cristianas de Éfeso y Creta, respectivamente. En ambos casos, la iglesia era una pequeña isla de cristianos transformados. Estaban en el inicio del crecimiento. No había iglesias como las que hoy conocemos, de miles. Eran pequeños. Estaban estas iglesias rodeadas por un gran océano de paganismo y de corrupción moral. Y mis hermanos, la tarea era una tarea colosal, mantener la integridad del movimiento cristiano en medio de semejante ambiente. Pablo no podía desconectar ni su mente ni su corazón de los eventos que ocurrían en estas dos ciudades. Había que nombrar obispos y diáconos, pero no podían nombrar a cualquiera. Les da una serie de requisitos que debían de llenar para nombrarlos. Especialmente debían de ser hombres de integridad probada, destacada. Al mismo tiempo, en esos ambientes circulaban enseñanzas falsas que amenazaban la unidad de la fe. Y el apóstol se sentía obligado a hacer lo posible por mantener unida, afinada la visión de los jóvenes discípulos. El texto pone de manifiesto las características de los protagonistas de esta carta. Pero lo más importante, mis hermanos, son las características que tiene el líder. Pablo era un pastor con la experiencia y un carácter formado, quien puso el ejemplo de lo que es un pastor o lo que es un líder. Y este ejemplo deberían de imitarlo sus jóvenes discípulos. Para efectos del desafío del ministerio, ese es el desafío que tenemos, parte de lo que nos han estado enseñando los demás pastores. Y este desafío lleva como título el carácter del pastor. Su carácter, tu carácter, mi carácter. Y como bien dijo el pastor Chuy, yo he titulado el pastor, su carácter y su liderazgo. Y es importante definir lo que es el carácter. La verdad, creo que todos los demás pastores han hablado en gran manera. Lo que estaba haciendo el pastor Daniel, que se quedó a la mitad, nos debe. Te has convertido en deudor, mi hermano. Yo quiero decir rápidamente una definición de lo que es carácter. Carácter es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona, que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones. Este comportamiento es ante cualquier aspecto y reto de la vida, pero especialmente el trato con las demás personas. En otras palabras, mi hermano, el carácter es o define lo que tú eres. Y yo quiero hacer una diferencia en lo que es el carácter y lo que es la reputación. La reputación es lo que otras personas piensan que tú eres. El carácter es lo que interiormente tú eres. El carácter determina lo que haces y lo que dices. Muchas personas confunden la reputación con el carácter. Muchas personas piensan que una persona es buena por lo que dice o por lo que hace, pero estos son actos externos que van a determinar la opinión, que van a formar una opinión de las demás personas de ti. La reputación está basada en actos externos, pero el carácter está formado por factores, por muchos factores íntimos. Y es lo que verdaderamente una persona es, lo que es en su interior, lo que piensa, lo que lo mueve, lo que lo apasiona. Mis hermanos, el carácter se forma desde la niñez y es un cúmulo de experiencias buenas y malas que van formando lo que tú eres, lo que piensas, y que al final de cuentas se transforma en tu carácter.
Y ahí podemos pensar ahí claramente de cómo es tu carácter. Es evidente, mis hermanos, que en este tiempo Dios había formado en Pablo un hombre con un carácter a prueba de todo. Dios había formado un siervo capaz de impactar a otros con su vida. Y este hombre ahora se estaba reproduciendo. Este hombre estaba sirviendo como ejemplo y Dios lo estaba respaldando por el carácter que él tenía. Y el carácter de una persona, mis hermanos, es conocido ampliamente por Dios. En 1 Samuel 16:6 dice así: y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab, es decir, Samuel vio a Eliab y pensó: ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le habla a Samuel. Samuel era un profeta de Dios que, al igual que todas las demás personas, se dejó guiar o nos hemos dejado guiar por lo que ven nuestros ojos. Samuel también miró lo externo, pero Dios ve lo interno. Dios ve el corazón de cada persona, y es precisamente ahí donde inician nuestros problemas, mis hermanos, nuestros problemas como pastores, como líderes. Dios rechazó a Eliab porque vio su corazón. Existe una relación muy estrecha entre el carácter y lo que contiene el corazón de cada persona. En el caso particular de Pablo, Dios conocía perfectamente su corazón, su interior, y conocía su carácter y lo respaldaba en lo que él hacía. Pablo era un hombre radical. Antes de conocer a Dios, Pablo había perseguido a los que él consideraba como herejes, y los persiguió con una gran pasión, y todos le temían. Pero cuando conoce a Cristo, de la misma manera radical, su carácter de ser lo lleva a seguir a Cristo con una gran pasión, que aún no le importaba en las circunstancias en que él viviera. Mis hermanos, el carácter de un siervo está ligado a su pasión por servir a Dios, una pasión por servirlo con excelencia. Usted ha escuchado estos comentarios de gente que tiene una buena intención y toca, músicos que no se esfuerzan por mejorar, sino que les da lo mismo cantar en fa que cantar en re o que cantar en mi. No pueden diferenciar los tonos, pero ellos se escudan y dicen: es que era para Dios y Dios conoce mi corazón. Y precisamente ese es el problema, que Dios conoce tu corazón y que sabe que no hay un deseo, no hay una pasión por hacer las cosas con excelencia. Un pastor debe ser una persona apasionada por ser un hombre, un siervo del Señor. Debe ser radical. Mis hermanos, el conformismo no debe ser parte de tu vida. Un pastor de ninguna manera debe de tener una vida mediocre. Y piensa en esto: Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Pablo confiaba en Timoteo y en Tito para que llevaran a cabo una labor importante dentro de la iglesia que les había encomendado. Hoy estamos aquí reunidos juntos con una pasión de servir al Señor. Yo quiero pensar que ustedes vienen porque es una pasión de prepararse, de conocer, de saber cuál es el mover, hacia dónde va la iglesia, la obra del Señor. Yo no quiero pensar que ustedes vienen de turismo religioso. Vamos a ir a la iglesia, casa de oración, gloria a Dios, y luego los hermanos llevan a los tacos a esto y aquí, allá y esto. No.
Eso no nos apasiona. Hay una gran responsabilidad, mis hermanos. Cada uno de ustedes dejó su ciudad para venir a prepararse, escuchar. Que Dios ponga en ustedes una semilla en medio de todo este mar de ideas, de enseñanzas. Dios nos esté hablando a cada uno de ustedes y estemos tomando lo mejor, lo que dice aquel, para aplicarlo en mi vida. Porque cada uno fue dejado en una ciudad con una encomienda. El reto, todos tenemos un reto. El reto es que somos los líderes en la iglesia. Y como le dijo Pablo a Tito, para que pongas orden en la iglesia, para formar a los líderes, a esos hombres que te van a acompañar en la conducción del rebaño. Tenemos una doble tarea: ser pastores y ser líderes. Pero no estamos solos. 1 Corintios 11, el mismo Pablo, fíjese lo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire con qué tranquilidad y confianza alguien puede decir: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y también me viene a la mente esas ideas, esos pensamientos que luego alguien que no está bien en su vida, que anda batallando y dice: ay, hermano, no se fije en el hombre. Usted ponga sus ojos en Dios. No te escudes en eso, hermano. Tú eres el líder. Tú eres el modelo a imitar. Cada uno de nosotros incluso debemos de tener un modelo a quien imitar. Pablo se pone como modelo: imiten de mí lo que ven, y tal vez no tanto lo que digo. Pablo imitaba a Cristo, y Pablo se pone como un ejemplo que deberían de imitar sus jóvenes discípulos. Pablo era el líder que guiaba a estos pastores. Definamos lo que es el liderazgo, mis hermanos. Y se han escrito cientos, tal vez miles de definiciones de lo que es el liderazgo cristiano. Usted va a las librerías y encuentra muchos libros con diferentes títulos, pero al final el mensaje es liderazgo. Pero yo le quiero mencionar algunos que estuve buscando. Y yo estoy hablando del liderazgo cristiano, no estoy hablando de otro tipo de liderazgo. Liderazgo es mover a la gente a los propósitos de Dios, moverlos a que hagan los propósitos de Dios. Liderar es mover a la gente de donde ellos están a donde Dios quiere que estén. Es el liderazgo. El pastor o pastores que lideran una congregación necesitan caminar con Dios de una manera íntima. Necesitan dejarse guiar por esa brújula que se llama Biblia. Necesitamos conocerla. Y no solo esto, mi hermano, sino que el pastor tendrá que conocer a sus ovejas para saber dónde están, para saber cómo están y para saber cómo dirigirlas a Dios, a los propósitos de Dios. Mis hermanos, liderazgo es influencia. Es la habilidad de una persona a influenciar, a motivar a otros a seguir su ejemplo. El mejor ejemplo de liderazgo es Cristo. Jesucristo afectó el carácter de los discípulos hasta el punto que luego de su muerte, cuando Él ya no estuvo, quisieron seguir porque Dios los había afectado.
El ejemplo que vieron los impactó de tal manera que dijeron: nosotros vamos. Y la labor era tremenda. Corría riesgo su vida. Y sin embargo ellos estuvieron dispuestos a seguir el ejemplo de su líder. Los impactó. Es significativo, mis hermanos, que el impacto que Jesús tuvo sobre esta gente sin preparación, que eran de las clases bajas y que impactaron a las clases altas. Y su influencia, su trabajo continúa hoy después de tantos años. El verdadero liderazgo trata de crear un cambio en otros, para que a su vez esos otros impacten a otros. Entonces, mis hermanos, el liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que se necesita para alcanzar la meta que Dios ha trazado, que Dios te ha trazado. Mis hermanos, el pastor ha sido elegido por Dios y eventualmente ha sido preparado por Dios para que sirva de ejemplo. Y estos eventos nos sirven para prepararnos, porque somos ejemplo de una congregación. Y debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Pero mire, esta disposición no es un convencimiento donde tú dices, estás ahí y dices: ay, si es necesario, tengo que pagar con mi vida. Señor, prepárame. Señor, dispón mi corazón para si viene el problema, yo esté dispuesto. No es un convencimiento, no es un autoconvencimiento. El estar dispuesto es algo que va surgiendo. Y cuando estamos ante el problema, no le sacamos. Seguimos firmes en nuestras convicciones. Dijo el Señor Jesús en Juan 15, versículo 16, dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Así dijo el Señor. Dios ha seleccionado a cada uno de los que estamos aquí como pastores, aún en contra de lo que pensaban los demás, aún en contra de esa opinión de que dicen: ay, yo soy más elocuente que él, yo tengo más conocimiento que él, yo tengo más méritos que él para estar ahí enfrente y compartir, tocarle el instrumento, hacer eso o hacer aquello. Hey, tú no escogiste a nadie, nadie te escogió, Dios te escogió. Dios nos ha escogido a nosotros. Pero luego ahí viene el reto: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, dijo Pablo. El líder modela con su ejemplo. ¿Usted entiende lo que es un modelo? Alguien que puede lucir una ropa, alguien que puede lucir un corte de pelo, alguien que puede lucir algo, y los demás lo ven, y los demás lo quieren imitar. ¿Sí? Yo muchas veces he querido imitar al pastor Lolo con esa barbota y no he podido. Y le digo al Señor: Señor, ¿te hizo falta? Me sale muy esporádica. Un pastor incapaz de modelar lo que enseña o predica es una contradicción. Un pastor incapaz de modelar lo que enseña o predica es una deshonra para el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, las iglesias, tu iglesia,
Y las iglesias no solo están necesitando buenos predicadores, no solamente necesitan buenos predicadores. Mis hermanos, están demandando buenos pastores. Predicador es uno, pastor es otro. Están demandando líderes a quien imitar. Hace unos días me enteré de una iglesia por aquí, platicando con un amigo, y me dijo, en alguna ocasión me dijo: oye, ¿cuánto me cobras por ir a predicar los domingos? Le dije: ¿por qué? Dice: es que nos quedamos sin pastor y necesitamos a alguien que vaya a predicar. Hay iglesias que contratan predicadores, pero que en la semana no los ven, no saben de ellos. Y me dijo: está fácil, nada más vas a predicar, vas al servicio 2 horas y ya, te doy tu lana. Y yo dije: pues, tiéntame. ¿O qué? Hay iglesias que contratan músicos para dirigir la alabanza, pero que en su corazón no tienen ningún rasgo de levita. Las iglesias necesitan, mis hermanos, no necesitan buenos predicadores. Podemos ser los más limitados para predicar, pero respaldados por Dios. Y sí necesitan un pastor que esté dispuesto a preocuparse por cada una de las ovejas y que se pare y diga como Pablo: hey, imítenme a mí lo que yo hago. Pastores que amen a las ovejas. Pastores que tengan una pasión, esa pasión que existió en Cristo. Por eso dice: imítenme a mí, dice el Señor. El Señor tenía una pasión por las ovejas, tenía un amor por las ovejas, tenía una pasión por las multitudes, por sus necesidades. El Señor se replicó en Pablo. Pablo estableció su modelo a seguir y dijo: mi modelo a seguir es Cristo. Por eso cuando enseña dice: yo soy imitador de Cristo y ustedes imítenme a mí. Hoy en día existe una gran contradicción de algunos pastores y líderes que, lejos de amar a sus ovejas, que lejos de preocuparse por sus necesidades, no conocen a sus ovejas. Desconocen sus necesidades. Pastores con una actitud de indiferencia por atender las necesidades de su rebaño. La Biblia habla de un rey de Israel que mostró gran indiferencia por la nación que gobernaba. En Primera de Reyes encontramos la historia de Acab. Acab fue el 7º rey de Israel. Reinó 22 años. Se casó con Jezabel. Jezabel era la hija de Baal, que era el rey de Tiro. Jezabel era una mujer ambiciosa e idólatra. Por su influencia fue introducido en Israel el culto a Baal y a Astoret. Pero ¿cuál era la actitud de Acab? ¿Cuál era la actitud ante las necesidades, ante la problemática que estaba sufriendo la nación? Primera Reyes 18:41 está el profeta Elías. Y el profeta Elías va y habla con Acab y le dice Elías a Acab, le dice: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire, 2 actitudes diferentes ante un problema.
¿Por qué le dice Elías a Acab: sube, come y bebe? Le dijo esto porque era lo que Acab hacía día con día. Acab subía a comer y a beber. Acab estaba en una situación cómoda, era el rey, no le faltaba nada. Cuando había una gran necesidad entre el pueblo, Elías, por el contrario, fue a postrarse delante de Dios. Qué actitud tan diferente ante las necesidades de la nación que Dios le había encomendado cuidar a Acab. La preocupación de Acab era cuidar, era comer y beber. Una actitud de indiferencia. Una actitud de indiferencia. Él estaba preocupado por él, por lo que él hacía. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es la conducta en la que la persona no muestra interés ni preocupación por las cosas que están sucediendo a su alrededor. Le voy a mencionar algunos sinónimos de indiferencia. Indiferencia es frialdad, apatía, insensibilidad, desinterés. Pero existe una definición que aparece en el diccionario que yo quiero compartir con usted. Esta definición usted la puede encontrar en el diccionario secular, ahí está. La indiferencia es el punto medio entre el aprecio y el desprecio. Me impactó. La indiferencia es el punto medio entre el aprecio y el desprecio. Estar a la mitad. Sin moverte hacia un lado o hacia el otro lado. Como dice la Escritura, sin ser tibio ni frío, ni caliente ni frío, tibio, tibiecito. Yo pregunto, mi hermano, y recuerda cómo sucedió con aquel hombre. Dios ve el corazón. Y yo te pregunto, ¿acaso entre nosotros habrá alguien que tenga estos rasgos que tuvo Acab? Que solo se preocupaba por sí mismo. Mis cosas, mis intereses, mi comodidad. Líderes cómodos que solo se preocupan por comer y beber. Hermano, yo quiero que piensen en lo siguiente. Todo se levanta. Toda obra se levanta o se cae desde el liderazgo. Creo que esta es una buena frase para comenzar a pensar en la importancia que tiene un buen líder o un buen liderazgo en la iglesia. Ninguna iglesia podrá ir más allá de donde haya llegado su liderazgo. El que lidera es el que jala a los que vienen atrás y es el que determina hasta dónde llegarán los demás. Mis hermanos, cuando el liderazgo se estanca, se estanca la institución, y ahí podemos hablar de cualquier institución, gobierno, alguna empresa, la iglesia, tu familia. Se estanca cuando se estancó el líder. La institución que cae lo hace a partir del liderazgo que la dirigía. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, este colapso se produce debido a que hay grietas en el carácter de aquellos que están liderando en ese momento. Grietas en tu carácter.
grietas en tu carácter. Mis hermanos, se requiere sacrificio para liderar. Un líder debe estar dispuesto a pagar el precio necesario. Un pastor que solamente desea lo mejor del ministerio. El pastor que solamente desea ser reconocido como, ahí viene el pastor, ábranle campo, pónganle la alfombra roja. Un pastor que desea solamente lo mejor del ministerio, que desea en su corazón, que lo anhela en su corazón, que es una necesidad en su corazón, que los demás reconozcan, ahí viene el pastor. Y vienen y te dicen, ¿qué onda mi chava? Y tú dices, ¿cómo que mi chava? Soy el pastor. Sí. Tanto trabajo que me ha costado el título para que tú llegues y ¿qué onda mi chava? Pastores que solamente desean los privilegios del pastor, los beneficios del pastor. De aquí nace esa corriente del evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, usted vea la vida del Señor Jesús, que es nuestro ejemplo. Usted vea la vida de Pablo, que es nuestro ejemplo. Hombres dispuestos a sacrificarse por los demás. Necesitamos buscar la manera de impactar hoy en día, aún en medio de tantas restricciones. Hay un conformismo en tantas iglesias, mis hermanos, que solamente se conforman con ir a predicar el domingo. Entre semana no hacen nada. No se preocupan por sus ovejas, nunca les hablan por teléfono, nunca las visitan, están en su casa todo el día. Pero se saben todas las películas que pasan en el Netflix, se pasan las series, todas se las saben bien y hasta las recomiendan. Se la pasan y hablan de todo lo que sucede en el internet, en el Face. Se hablan de todo lo que hace el pastor fulano y el perengano y el otro y el otro. ¿Y las ovejas? ¿Y tus ovejas? A mí me impacta algunos ministerios que aquí están presentes, que estoy suscrito y me llegan cada rato el ting, y ya veo y otra enseñanza y otra su enseñanza, y subió esto y subió lo otro. Pastores que están desarrollando actividades como el pastor Daniel, que luego habla y dice, pastor, puedes compartir en el Zoom, vamos a juntarnos un grupo de pastores, ya estamos, y a las 9 nos vemos, y yo les digo, bueno, a las 10 yo me duermo. Si quieren, ahí se quedan. Lo mismo pasa ya con el pastor Jorge y el pastor Daniel en Argentina, que están preparando sus eventos y están impactando a la comunidad en medio de la necesidad, mis hermanos. Gente que viene y te pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gente que necesita un consuelo, gente que necesita un consejo, gente que necesita verte, mi hermano, no escucharte. Mis hermanos, ni siquiera la segunda persona de la Trinidad se atrevió a actuar por sí solo cuando estuvo aquí en la tierra. La segunda persona de la Trinidad es Jesucristo, mi hermano. Y Él no hizo lo que quiso. Su liderazgo solamente tenía un propósito. Solamente tenía una razón. Los propósitos de Dios. Cumplir los propósitos de su Padre. Y Pablo le dice a Tito, en el versículo 5, capítulo 1, le dice, por esta causa te dejé en Creta.
para que pusieses en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y por esta razón hoy estamos aquí, mis hermanos. Hay una causa por la que el Señor nos trajo aquí. Una causa por la que tú estás como líder de tu congregación. Hay una causa por la que Dios te ha puesto como modelo. Un modelo que tu iglesia tiene para imitar. El modelo supremo es Jesucristo. Después, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, los 8 que mencionó Daniel, que nos hicieron falta otros muchos, pero todos ellos eran el ejemplo. Mis hermanos, esto es muy importante. Todos necesitamos tener un ejemplo real. Jesucristo es nuestro ejemplo espiritual, pero no lo vemos. Pablo es nuestro ejemplo. Nos dejó muchas lecciones, pero no lo vemos. Pablo tenía a sus discípulos, él era su ejemplo y les mandaba cartas y les mandaba mensajes y los visitaba de vez en cuando. Pero nosotros también necesitamos tener ejemplos. Luis Miguel no es un buen ejemplo, hermano. No. Necesitamos ejemplos espirituales. ¿A quién imitar? Lo quieran o no, este ministerio, Casa de Oración, que está formado por 2 organizaciones muy definidas, Estados Unidos y Latinoamérica, y tenemos 2 ejemplos muy claros: el pastor Chu y el pastor Lolo. Ellos son nuestro ejemplo. Ellos son los que han promovido este evento, esta convocación, este desafío. Vamos a desafiar a nuestros jóvenes pastores a la labor que se les ha encomendado en cada una de las ciudades, en cada una de las iglesias donde ellos están, a que pongan orden en lo que hace falta. Y hay un orden establecido en algunas cosas, pero hace falta en otras, y por eso estás tú ahí, pastor. A que levanten hombres íntegros, y ahí vienen todos los requisitos que debe de tener uno de estos hombres que le van a acompañar en la labor de guiar a la iglesia. Pero después de ellos, tú eres el modelo. Tú eres el modelo. ¿Qué dijiste? No, sí. Si algo sale mal, le reclamamos a Chu y a Lolo. ¿Ustedes la regaron? ¿No enseñaron bien? No, tú eres el modelo, el líder en tu iglesia. ¿Y sabes qué, pastor? Tu esposa también. Tu esposa también. Acab, por eso yo lo mencioné. Acab, ¿quién era? Acab fue un rey que vivió, que gobernó 22 años una nación, la nación del Señor, la nación judía, Israel, que tenía un Dios celoso, que no permitía que hubiera idolatría, que hubiera supersticiones, que hubiera desviaciones. Y Acab escogió a Jezabel, una mujer que no era cristiana, que no era judía, perdón, que era de otra nación. Y dice la escritura, o lo que yo estuve leyendo, los comentarios, dice que esta mujer influenció a Acab, influenció al rey, introdujo idolatría, paganismo, adorar a Baal.
contrario a lo que enseñaba la palabra de Dios. Señora, usted es el complemento de su esposo, y las demás señoras la ven a usted y quieren ser como usted. Todas quieren andar con el pelo ahora que se usa blanco. Todas quieren andar con el pelo blanco. Y hasta van y le preguntan, ay, y les dicen, pastora, ay, pastora, ¿dónde compró su labial? ¿De qué marca es? Es que se le ve tan hermoso. Mis hermanos o señoras, ustedes son una gran influencia para su esposo, para ese líder, para ese modelito que anda a un lado suyo. Yo soy modelo 56. Y alguien dice que estos modelos ya se están haciendo viejos. Y yo les digo, no, somos clásicos. Un modelo 56 bien cuidado es muy valioso, hermano. Pero mi esposa es una influencia tremenda para mí en todo. Hoy en la mañana, mientras me arreglaba, le digo, ¿qué se ve mejor, una camisa blanca o una rosita? Y me dijo, no, ponte la rosita. Y yo quería la blanca. Mi corazón se inclinaba más por la blanca. Pero la influencia de mi esposa me hizo cambiar a la rosita. Y ya me empecé a convencer, te ves mejor, te ves mejor, te ves mejor. Y después le dije, ¿y qué corbata? Le dije, un azul. Y me dijo, ¿qué ranchero eres? ¿Cómo un azul? Le dije, escoge pues la que quieras. Y vengo así por la influencia de mi esposa. Y muchas cosas usted en su iglesia las hace por la influencia de su esposa. Y muchas veces su esposa no es la mejor influencia. Necesitamos que su esposa también entienda que es un modelo, que los demás imitan, que los demás ven. Es un modelo que lo acompaña a usted. Y aquí nos levantamos y entonces ustedes, hombre y mujer, son el ejemplo que sus ovejas van a imitar. Yo quiero concluir. Si eres un pastor conformista, si eres un líder conformista, ya te conformaste como estás. Con esos 5 que van, con esos 10, ¿para qué más? Luego sube la chamba. Si eres un líder o pastor mediocre, si no hay pasión en tu vida por lo que haces, si eres un pastor o un líder indiferente, así mismo serán tus ovejas. No te quejes. No, ya no vienen a la iglesia. No, desde que fue la pandemia se han alejado muchos. No, es que les da lo mismo, prefieren quedarse allá en su casa, estar ahí en la televisión, en chanclas y todas estas cosas, sin bañarse todo el domingo ahí, pero están ahí cómodos. Que son apáticos. Y nos quejamos, no, esos cuates andan en sus ondas. No, andan en sus ondas. Pero mi hermano, ¿no te has puesto a pensar que tal vez son apáticos
porque tú eres apático. ¿No te has puesto a pensar que si son conformistas es porque tú eres conformista? Ve la vida de Pablo. ¿Cómo era? Activo, andaba aquí, andaba allá, y no le importaba caminar distancias, no le importaba nada. Él andaba predicando, motivando a los demás a que se salieran de donde estaban y llevarlos a donde Dios quería que estuvieran. Esa era la pasión que tenía este líder. Nada de tranquilos. Es mejor que nos critiquen porque este cuate todo el tiempo quiere estar con cursos, con enseñanzas, y todo el tiempo quiere estar hablándonos por teléfono, todo el tiempo quiere. Mejor que diga, no, ya no le hablo porque luego me va a comprometer a que haga algo. Me va a comprometer a que cambie mi vida. Hace unos días escuché una frase que decía así: tus hijos no van a hacer lo que les digas que hagan. Tus hijos van a hacer lo que vean que tú haces. Hermano pastor y líder, tus ovejas de la misma manera no van a hacer lo que tú les prediques. Van a hacer lo que te vean que haces. Y muchas veces lo que hacemos es una contradicción con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que seamos mansos y humildes. Hay pastores que son bravos y arrogantes. Como decían ayer, así soy. Así son en mi pueblo. ¿Y qué? La palabra de Dios dice que el líder, el pastor, conoce a sus ovejas. Más allá que conoce la Biblia. Que el domingo se aventó un sermón. No, ni Spurgeon. Es más, hasta Calvino se andaba convirtiendo. Pero que en la semana lo encuentras jugando golf o recorriendo las plazas comerciales. Que no tiene tiempo para conocer a sus ovejas. A mí me da una vergüenza cuando en algún lugar y luego alguien me dice: pastor, ¿cómo está? Y yo: trágame tierra. No sé cómo se llama. Ahora es más fácil. Es más fácil pasar desapercibido este desconocimiento. Ay, es que no te conocía con el cubrebocas. No te ubicaba bien, hermano, pero sí, ya sé, sí, tú vas a la iglesia, claro que sí. Necesitamos pastores y líderes que dejen este lugar y se bajen ahí. Que vayan y saluden a cada uno. Si pusiéramos este ejemplo lo pasáramos al ejemplo del pastor. El pastor es aquel que se baja de estar sobre la roca mirando alrededor. ¿Qué pasa? Que se baja y empieza a caminar entre las ovejas. Y muchas veces se ensucia su calzado. Y no es muy grato, pero hay que estar ahí, porque son parte del rebaño que Dios te ha puesto. Cierre sus ojos, vamos a hacer una breve oración.
Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, yo te agradezco por la oportunidad que me das de compartir, de pararme aquí, Señor. Pero es una gran responsabilidad, la mía, como las que somos parte de los líderes en esta iglesia, Pastor Chu y Pastor Lolo, y los que nos acompañan. Estar delante de todos estos pastores y de los que están viendo a través de los canales de internet. Quisiera decir con la misma confianza que Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.